veíamos ahí escenarios distintos, ¿no? Ahora, aparece una candidata a gobernadora de una de las fuerzas, una precandidata a gobernadora de una de las fuerzas, María Eugenia Vidal, de una de las fuerzas que a nivel nacional pareciera ser que se encamina a estar polarizando de algún modo la elección. ¿Está preparada la provincia de Buenos Aires? Los bonaerenses, en la mirada que tiene una provincia históricamente peronista, a tener... Bueno, ella es peronoide. Ajá. Ella es peronoide, no viene del peronismo. Su marido es dirigente peronista. Ahora, creo que la aparición de María Eugenia Vidal es provisoria a mi juicio. Ajá. Porque yo creo que lo que se está viendo ahí en la provincia de Buenos Aires es que sigue resistiendo lo que el sector del peronismo que ha estado representado por Massa, y vos estás viendo en estos días que hay encuestas de intención de voto que yo no las tomaría como palabra santa, pero son el mapa que siguen los políticos para sus decisiones. A lo mejor no es para nosotros, pero sí para ellos, y está primero de Narváez, por sobre candidatos del peronismo. Y de Narváez es un peronoide que juega con Massa, que es busca votos en la base peronista, y después recién vienen los candidatos del kirchnerismo, de Insaurralde, y no muy lejos Vidal. Yo creo que ¿en qué confía Macri? Macri confía en aquellos distritos, en un bordado, en determinados distritos del conurbano donde él construye una base mínima de votos con alianzas, con intendentes y en listas de concejales que cree que le van a levantar a su candidato, que hasta ahora es Vidal. Ellos mencionan el número mágico del 20%, que ellos tienen que llegar en unos 15 distritos del conurbano y algunos importantes del interior, un piso de 20. Según ellos lo tienen, hay que ver. Vos sabés que lo último que hay que hacer es escuchar lo que dicen los políticos, y menos aún en tiempo de campaña, ¿no? ¿Sabés? Lo que te quieren es meter perro. Claro. Bueno, hablando de imágenes de los candidatos y demás, mucho se habla también desde el peronismo, del surgimiento de un gobernador intendente, ¿no? Sí. Pero pareciera ser que en ese sentido la provincia va profundizando esas divisiones, ¿no? Entre un conurbano, el conurbano de la primera, el conurbano de la tercera, por hablar de secciones electorales, y también lo que es el interior, que quizás hubo muchos intendentes que son de origen radical que apoyaron, se mostraron más con Vidal y demás. ¿Existe todavía la liga esa? Vos te estás refiriendo al peronismo de la provincia más que nada. El peronismo de la provincia siempre, y esto el Duhalde acuñó el lema, decía que había que ser intendente y que el gobierno debía estar para un intendente. Pero el drama de la provincia de Buenos Aires, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, es encontrar un candidato. Si vos repasás quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires para el peronismo, Cafiero es de San Isidro, pero es un hombre de la capital federal. Duhalde, una excepción, conurbano. Rucauf, capital federal. Solá, capital federal. Scioli, capital federal. O sea, el peronismo de la provincia de Buenos Aires ha tenido que recurrir en casi todos los casos, salvando la excepción en los últimos 30 años de democracia, salvo la excepción de Duhalde, ha tenido que venir a buscar un candidato a la capital federal. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo la explicación, estoy describiendo el fenómeno, pero alguna razón hay. Probablemente la variedad de la provincia, son 5 o 3 provincias con 3 demografías distintas, con factores de poder distintos, con un hecho que vos lo habrás advertido, que ocurre en los últimos años, que buena parte del conurbano vota como la capital federal, y eso es lo que beneficia mucho a los candidatos de la capital federal. Esto tiene que ver, creo yo, la centralidad de la zona metropolitana, los medios, etcétera. Pero si vos miras eso, han tenido que buscar siempre un hombre de Narváez. Hoy es de la capital. Vidal es de la capital. Bueno, ahí es una... no es de la capital, pero es vicejefa del gobierno de la ciudad. Bueno, de algún modo eso también puede ser una buena lectura que haya hecho Mauricio Macri. Muchos de los distritos, de hecho Lanús es un ¿No distrito... será el peronismo de la provincia de Buenos Aires un gigante de pies de barro?
que puede gobernar los distritos, las intendencias, pero que hay quizás su tamaño, su variedad y la variedad de su demografía le impide sindicar el poder de esa formación en un tipo que sea del distrito? Yo no tengo una respuesta, pero me imagino, por ejemplo, que puede haber un serio rechazo del peronismo del interior hacia el peronismo del conurbano, claro, que se queda con toda la plata, una tensión que no vemos. Estoy imaginando una hipótesis. Sí. Esa existe en el orden nacional. Claro. La desgracia de los candidatos de la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales es que hay dos países, el país del interior y el país de la provincia de Buenos Aires. Claro. Una provincia de Buenos Aires angurrienta, que se lleva toda la plata, que pide fondos del conurbano, que cada vez que se siente en la mesa de gobernadores pide que le aumente la coparticipación. Y eso termina como alambrando la provincia de Buenos Aires y impidiéndole que un candidato de ese distrito sea presidente, porque el resto del país no sé si se le pone en contra, pero lo enfrenta. Claro. Ahora, ¿por qué eso no le pasa a un porteño? De la Rúa fue presidente, Mauricio Macri aparece como uno de los... Y bueno, pues probablemente los presidentes los pone la capital federal. Fíjate la rareza del 1999. Hubo dos tipos de la capital. Era De la Rúa y Chacho Álvarez. Claro. Parecía un disparate que dos hombres del mismo distrito, casi del mismo barrio, claro, pudieran sindicar el poder y ganar una elección, ¿no? Claro, claro. Y Meijide vivió en el barrio de Belgrano toda su vida. Militaba en la Avellaneda y fue candidata a la provincia de Buenos Aires. Hizo una carrera política extraordinaria en cuanto a elección del público, sí, y era también de la capital federal. Claro, claro. Pero esa, digo, porque es un país unitario. En definitiva, es un país unitario. La provincia de Buenos Aires termina después siendo también decisiva en la elección de un presidente. Digo, ¿qué contradicción? ¿No puede poner un presidente? El mal de la República Argentina es el mal de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es decir, produce la mitad de las rentas, vive la mitad de la población, o no sé, o por ahí, sí, pero tiene problemas de gobernabilidad y de administración tan graves que comprometen las rentas de todo el país. Yo creo que eso tiene que ver con la Argentina. Yo no veo por qué a la provincia le va a ir bien, al resto del país como la mona. Y a la Argentina le va más o menos como la mona hace muchos años. Nadie ha encontrado una fórmula de administración y de gobierno medianamente pacífica que saque al país de la crisis, o que saque la crisis de la vidriera, que por lo menos la disfrace. Quien más la disfrazó fue Menem con la convertibilidad, sí, y este gobierno en algún momento del crecimiento de los primeros años de la era Kirchner, que hubo un crecimiento, sí, que vos podrás discutirlo, tenés que medirlo de dónde venías, sí, sí, o sea, si vos rebotaste desde el 20% de la caída del producto, del crecimiento de la economía, y sacás el 10%, es un mérito. A lo mejor es un rebote de tan bajo que venías, pero hubo una percepción de estabilidad que de hecho le permitió reelegir ya 2 veces al ciclo Kirchner. Pero la verdad que la crisis y la percepción de que hace falta una solución, creo que la tiene hasta el propio gobierno que gobierna y que pretende seguir en el gobierno. Ellos mismos dicen que hay una crisis que no se resuelve. El fenómeno de Narváez, ¿sí? Lo señalabas. Hablabas de las encuestas que, digamos, después hay que, sí, ver cómo se ratifican en las elecciones o se rectifican, pero lo cierto es que de Narváez apareció como el que derrotó a Néstor Kirchner en unas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y el discurso pareciera ser, la propuesta pareciera ser la misma que hoy lo lleva a estar dentro de los candidatos más importantes de la provincia. Digo, un fenómeno extraño, en principio, es raro porque no en el medio no pasó nada, digo, ¿no? No, es raro porque no viene de la política. Sí. Es un hombre que viene es un empresario que se aplica a la política. Y que creo que su capacidad fue en su momento, y hay que ver si repite este año, en el 2009, la elección que hace formidable, yo creo que fue el mejor intérprete de la burguesía que rechazaba al gobierno de entonces. Sí. O sea, él se puso arriba de la ola, sí, de un rechazo de lo que en ese momento dominaba. Sí. Yo creo que es más, pero es lo que debe hacer un político, es más, fue más una habilidad
interpretar el momento y subirse a la ola y surfearla que de construir una organización política. De hecho, pasó esa elección y no quedó nada. En eso, el caso de Narváez es parecido al de Carrió. Carrió es una gran intérprete de los humores de la burguesía, hace extraordinarias elecciones, en 2007 salió segunda, la gente se olvida, siempre ha llegado a meter 9 diputados. Ella, cuando va ella de candidata, es una buena candidata, hoy día en la capital está animando las elecciones de una manera descomunal, con este acercamiento que tuvo a Macri y a Sanz en esta alianza. Pero luego son fenómenos de interpretación que sirven para ganar, pero luego cuando llega el momento de gobernar o de ir al Congreso, esas organizaciones se disuelven. O sea, sirven para llegar, pero no para gobernar. Es muchísimo. Yo no me enojaría si fuera ellos por eso. Meter 9 diputados es muchísimo. Vos se lo preguntás y te dicen, yo hago eso. Eso es lo que yo sé hacer. Peor sería que yo no pudiera ni eso. Y creo que en eso son dos intérpretes muy hábiles del humor de la burguesía. Y digo, esto de, por ejemplo, dentro del peronismo, ¿no? Volviendo al kirchnerismo. Más que el masismo, perdón, ortodoxo, porque fíjate que el masismo, ¿cuántos candidatos tiró? Un montón, y ninguno tuvo que traer la de Narváez. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Que los cumpla feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Es bueno tenerte. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. No se sumó Julián Domínguez, que pensaba
pelear por la presidencia de la Nación, pasó a la provincia, Bocio con el ANSES, que quizás el gobierno lo que quiso hacer es una suerte de masa dentro del kirchnerismo, lo que había sido el efecto del ANSES en Sergio Massa. Ahí está Insaurralde dando vuelta, donde parece ser que él quiere ser y no lo dejan, y hay algunos que lo señalan, pero son muchos. 10, en la provincia de nosotros contamos 10 en el diario, en un momento. No sé si siguen los 10, pero... Sí, bueno, sí, si ahora se agrega Tinelli, 11. Claro. El 11. Pareciera un hecho bastante particular lo de Tinelli, ¿no? Después lo de Fútbol para Todos y demás, y algunas evidencias que habían quedado de... es raro de leer. Pero todo tipo muy popular ocurre en todo el mundo. Le pasó a actores, a Reagan en Estados Unidos, le pasó en Francia a otros, en Italia. Siempre un tipo muy popular, en determinado momento lo miden como político y da unas marcas extraordinarias. Después hay que ver qué pasa. Bueno, Daniel Scioli es un ejemplo de que parece que le pasó bien. Claro, pero Scioli empezó de abajo. Ajá. Scioli nunca fue candidato a gobernador. No, es verdad. Scioli empezó como diputado perdiendo, después ganó, después se metió, fue ministro de Duhalde, y yo creo que él no es un dirigente clásico, o sea, él arma digamos, él intenta representar un sector del electorado, pero no hace armado clásico político. Claro. Ahora, todo tipo, como el caso de Tinelli, lo mandás a medir y hasta preguntás si puede ser candidato a gobernador y te da el 80%, entonces vos te preguntás, ¿por qué no presidente? Claro. Y eso los aterroriza a todos, hasta los que mandaron a hacer la encuesta y la difunden. Dicen, no, pero el tipo se compra la Ferrari. Y dice, claro, ¿para qué te la compraste? No, para irme a la costa. Pero llego hasta Dolores nomás. Claro. No vas a ir a Mar del Plata. Claro. Es decir, yo creo que... Ahora, todos sabemos que existe la encuesta, que la encuesta la hizo Aurelio, que la hizo por un grupo de empresarios, que esos empresarios seguramente lo han hecho pensando en el gobierno, pero... El propio Tinelli en estas horas ha tratado de desbaratar todo, de que más bien pregunta, pero no dice que sí. No dice que sí. Es difícil que un empresario de esa dimensión y de esa exposición de pronto quiera enfrentarse con el pago de las jubilaciones o los problemas de la policía con gorra o sin gorra, o los aumentos docentes, claro, o la gremial de los médicos. Claro. Hay que ser medio suicida para que claro. La verdad que todo para que le paguen el celular y la secretaria. Porque no. Y aparte, helicóptero debe tener. Seguramente. Pero aparte, porque mucho se analizó sobre sobre cómo es Daniel Scioli para haber atravesado por lo que atravesó, 2 mandatos dentro de la provincia de Buenos Aires, una provincia realmente difícil de manejar y que dependía mucho del gobierno central, y el gobierno central no siempre tenía las mejores relaciones con Scioli. Sí, pero siempre lo ayudó al final. El gobierno nacional siempre trató de sacar alguna diferencia, marcar una diferencia, pero siempre que, si uno ve el ciclo, en realidad que Scioli esté terminando su segundo mandato sin tener una administración desastrada como han tenido otros gobernadores, que debieron emitir moneda propia, etcétera. Yo creo que es porque él ha estado pegado al ciclo del gobierno nacional, el gobierno siempre lo ayudó. Claro. Yo no voy a poner a hablar de los montos, pero si uno mira todo el endeudamiento que tiene, el endeudamiento que se le permite, el invento de los créditos dólar linked, todo eso fue para Scioli. Claro. Yo creo que en eso todo lo ha... Y después sobre los candidatos que me decía, yo creo que ahí hay el arbitraje entre muchos nombres por el peronismo responde a que ninguno le da. Entonces yo creo que están, como en todo proceso preelectoral, están haciendo un casting. Y ninguno le da, y yo no voy a hablar de las encuestas, porque creo que son muy sobre el marketing, muy marcadas por quien las mandó a hacer, son baratas, o sea, con pocos casos. Es difícil sacar conclusiones importantes sobre las encuestas. Pero uno se da cuenta que no hay ningún candidato que uno diga este gana seguro o está para estar entre los primeros. Ninguno del peronismo. Claro. Y ojo, es un problema del peronismo que ellos vienen hablando, y vos quizás te pasó en de los 2 últimos años vienen hablando. Hace 2 años que en el gobierno te dicen, nuestro problema es conseguir un candidato ganador en la provincia de Buenos Aires. Claro. En la nacional, el gobierno está muy limitado. Pues la nacional, vos todos sabemos que el que va a decidir la candidatura del peronismo es
la mesa de gobernadores, y ellos van a poner al tipo que mejor le vaya, al que aquel tipo en el cual ellos confíen para ganar. No va a haber testimonialismo, ni ideología, ni nada. Van a poner al tipo que mejor gana. Hoy es Scioli. Sí. Pero en la provincia vos tenés que tener un piso, pues además lo tenés a Massa, claro, que te hace un lío ahí adentro, que hay que achicarlo, que te está pisando voto peronista, que podía votar a Scioli o a Massa igual, y es un problema de marketing casi. Vos fíjate, eso Massa le está costando mucho. Massa está perdiendo gente. Sí. Se le han ido los intendentes que se le están yendo. Bueno, Insaurralde no pudo, Sandro Guzmán. Bueno, hoy en estas horas Cacho Álvarez está anunciando que vuelve al peronismo que gobierna, después de haber sido una de las bases más importantes que tuvo en el peronismo de la Orga Massa. Claro. El tipo que fue ministro de Scioli, fue intendente de Avellaneda, hoy es senador provincial, y el tipo ya dice, me cansé de los masistas, claro, vuelvo a la querencia, claro. Vuelvo al peronismo, a la formación a la que pertenezco. Ahora, ese efecto a de Narváez le genera algún, digamos, a la figura de Narváez, ¿no? Porque pareciera ser que hasta es particular. Yo creo que de Narváez viene a remediar eso, a decir, a ver si con de Narváez sostenemos esto. Claro. Porque si a Massa le siguen sacando gente, yo creo que de Narváez también va a perder gravitación. Claro. Porque en realidad, no quiero meterme en la crítica de la encuesta, pero en la encuesta se está diciendo, ¿qué te parece de Narváez que es de Massa? Claro. Ahora, si vos le sacás Massa, y Narváez te puede, no sé cuánto, te puede bajar al voto de la clase media, de centro derecha, que le gusta lo que Narváez dice, claro, y porque es un empresario exitoso, y no es la expresión del pueblo peronista, como decía, claro, Rousselot, pueblo peronista. Ahora, el fenómeno Martín Insaurralde, obviamente, sí, que es algo que siempre está dentro de la mesa porque es un candidato que mide, pero que generó muchas idas y vueltas, efectivamente. Yo creo que lo de Insaurralde ha sido el laboratorio para analizar las conductas del peronismo de la provincia. Ajá. La que describimos como la indecisión de Insaurralde, de ir para allá, venir para acá, estar con Massa, no estar con Massa, es la indecisión de todo el peronismo. Él le ha tocado ser el botón de muestra de una duda que han tenido todos. Claro. Yo nunca he creído que Scioli, antes de las PASO de agosto del año pasado, hubiera pensado en irse con la Massa. Eso que muchos repiten, yo creo que no es así. Pero eso que se contase y que alguien lo presionase a Scioli para que eso ocurriera, quiere decir que había un fermento, claro, de unidad en ese sector. Y yo creo que Insaurralde, que es un tipo con menos perfil, con menos poder, lo expresa, es más una hoja al viento. Entonces yo decía, ¿con quién estás? ¿Y dónde está el voto peronista? Bueno, hoy está en el kirchnerismo, pero también está en Massa. Y entonces el tipo va y viene, agarra el tren de la costa, que es un tren de juguete, va, vuelve. Y creo que termina donde cree que puede estar la victoria y el triunfo. Sí, ahora, pero la duda de él es la duda del peronismo. Es la duda del peronismo. Está bien, yo haría una tesis doctoral sobre Insaurralde y su conducta. Claro, pero el tema es, después volvemos a ese punto, ¿no? La elección y quién la gana, y efectivamente quién tiene los votos, que es lo que va a traccionar a quien sea el presidente, para la provincia de Buenos Aires termina siendo parte de la decisión importante. A mí me parece que todo está llevando a la fatalidad de que el peronismo no va a tener un gran candidato en la provincia de Buenos Aires y que todo va a depender de la atracción que haga el candidato al presidente. Por eso tiene que ser Scioli, en su conveniencia. Porque entonces, ellos podían llevar con un gran candidato a gobernador, sí, un candidato al presidente al cual el candidato a gobernador lo suba, lo levante y le complete. Pero si hasta ahora no aparece ninguno, fíjate vos que el otro día, debido a que les dijo a los intendentes, lo publicamos en el ámbito financiero, les dijo, hay 3 candidatos a las PASO: Bocio, Insaurralde y Domínguez. Perdón, no, Bocio, Domínguez y Sabatella. Claro. Para la transversalidad. Eso quiere decir que es Domínguez, claro, porque Bocio no es un político, Bocio es un funcionario, no nos engañemos. Sí, sí. La política es un negocio de políticos.
Bocio es un funcionario, notorio, notable, todo, pero juega siempre como un adjetivo de un sustantivo, digamos, es un adjetivo de un dirigente político, que en este caso es, yo creo que va a ser Domínguez. Ahora, en ese trío, yo tomo lo de debido porque es la percepción del gobierno, puede estar mintiendo, no sé, pero se lo dijo en una reunión cerrada a los intendentes. Eso quiere decir que van a estar necesitando un candidatazo a presidente, que traccione para arriba. Siempre recordamos, vos lo habrás escrito y claro, en el año 83, el que lo hace ganar a Armendáriz es Alfonsín. Armendáriz no lo empujó a Alfonsín al triunfo, era Alfonsín que arrastraba todo lo que fuera, y arrastró a gobernadores y a legisladores de todo el país que jamás hubieran pensado sentarse en una banca o en una silla. Y eso fue por un candidato a presidente. El caso de acá, el peronismo va a terminar, creo que termina ahí, y que es un poco esperable, porque si vos no tenés un gran candidato a gobernador, tenés que buscar que el presidente lo traccione. Entonces, la decisión del gobernador se va a tomar en Olivos y no en la provincia de Buenos Aires. No, el peronismo.